Vamos ya con nuestra próxima conferencia, que es el financiamiento turístico, un as bajo la manga, conseguir financiamiento de proyectos turísticos. El apoyo financiero para proyectos turísticos fomentan el desarrollo regional, el empleo y el encadenamiento a proveedores. Para hablar de este tema tan importante está con nosotros Paola López. En este momento ya está preparada para entrar al escenario. Paola, muy buenas tardes. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un segundo. ¿Qué le pasó? No, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? No, tienes que poner ahí al lado, hay como una cosita. No. ¿Listo? Ahí cerca. Ahí. Ahí. Lo hundes donde está el siguiente. Todavía no lo hundes. No, es que no le tienes que poner el play. Tienes que… Perdón. No le tienes que poner el play. No le pongas el play. No, simplemente acá. Acá, simplemente acá lo pones. No le pones el play porque si no se reproduce solo. Gracias. Bueno, ahora sí. Disculpen estos minuticos que estaba ahí arreglando un tema técnico. Bueno, advertencia. Esta conferencia no es para las personas que dicen que el cielo es el límite. No es tampoco para las personas que ya se han hecho una idea de mí como joven que está aquí parada. Tampoco es para las personas que se ponen barreras mentales. Porfa, ¿me puedes poner la diapositiva? Les pedí por favor que no me la pasaran y no me la cambiaran. Sí, por favor, les agradezco que no me la cambien. Simplemente que la dejen allí y no me pongan en imagen. No. Bueno. Bueno. Ya les hice la advertencia y también la advertencia para los chicos que están haciendo en el equipo audiovisual. Les agradezco que me colaboren allí. Entonces, quiero iniciar esta conferencia hablándoles de una historia. Es la historia de los 1000 pesitos. Siguiente. Esta historia de los 1000 pesitos es una historia que se multiplicó en 3 millones de dólares. ¿Me pueden pasar la diapositiva, porfa? Ya dije siguiente. Porfa. No sé. Listo, ahora sí. La historia de los 1000 pesitos y cómo se multiplicaron en 3 millones de dólares. Estos 1000 pesitos iniciaron cuando dos amigas se juntaron. Y estas dos amigas, una anunció y una fue reclutada para ser la directora de turismo de Bolívar, el departamento donde queda Cartagena, que para nosotros es como el hermano mayor de esos municipios que están allí creciendo en este tema turístico. Pero también tiene un hijo mayor, que es Mompox, donde está la icónica y cultural historia la que tienen con ese patrimonio. Y bueno, ellas juntas, una se volvió la directora de turismo de Bolívar y la otra se volvió su mano derecha e izquierda. Y juntas lograron multiplicar esos 3 millones de dólares. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y por qué también? ¿Cómo desarrollaron esta idea de poder financiar esos proyectos y esos programas que estaban con la intención de poder desarrollar su plan de desarrollo, pero más allá de desarrollar su plan de desarrollo, de ayudar a las personas que querían desarrollar el turismo de ese departamento? Así fue como, adelante, por favor, siguiente diapositiva. Una de esas personas, por supuesto, era yo, y la otra es la que ahora es mi socia. Y esos 1000 pesitos logramos
convertirlos en 3 millones de dólares a través de la gestión de recursos, que hoy hemos materializado a través de una plataforma que se llama TFI. TFI es Tourism and Culture Fund for Innovation, un fondo de cultura y turismo para la innovación. Adelante. La plataforma tecnológica que nosotros hemos creado, que utiliza web scraping y utiliza inteligencia artificial, logra encontrar oportunidades de fondeo a nivel mundial para poder democratizar esa información para la cultura y el turismo. Ahora vemos que hay más de 1.500 oferentes que quieren apoyar al turismo y cultura de Latinoamérica. Esta cifra de 521 convocatorias abiertas, que todas apuntan para la cultura y el turismo, es solo de esta semana, y cada semana se actualizan con 50 convocatorias nuevas. Y bueno, así fue como pasé de la gestión pública a la gestión privada, y es lo que hoy quiero compartirles, ese pequeño secreto de lo que nos hizo a nosotros acompañar a esos gestores. Siguiente. Nosotros en TFI acompañamos a esos gestores culturales y turísticos. ¿Me pasan la diapositiva, por favor? A esos gestores culturales y turísticos para poder financiar y materializar esos recursos, pero con todo ese acompañamiento que hay detrás de poder escalar algo que todavía aún no hemos empezado a subir. Siguiente. La diapositiva, por favor. Gracias. Y ese es el eslabón el que debe ser escalado, el de gestar proyectos, porque nos enseñan en la educación tradicional a ser project managers. Ya existe una profesión que se llama project managers, pero esos project managers los enseñan es a administrar y a ejecutar esos recursos, pero no a gestionar los recursos para eso. Y además, incluso en nuestra sociedad latinoamericana eso está mal visto. La figura del lobista no existe en Latinoamérica. No existe aquellas personas que está tratando de poder relacionar, fortalecer esas conexiones para poder hacer que esos proyectos sí se materialicen. Y ese es como uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, el de poder cambiar ese chip y no hacerlo de forma empírica, sino de una forma profesional. Adelante. Siguiente diapositiva. Porque, como les decía, nos enseñan a ejecutar proyectos, pero no a gestionar los recursos para estos. Y además, incluso es como se forman esas barreras, esas cadenas de corrupción, en ciertos modos. Ahí es donde sale el que saca la plata de los recursos públicos, saca la plata para los recursos privados y siempre empiezan el tema de las comisiones. Y el punto es que debemos empezar a profesionalizar este sector creativo para poder gestionar los recursos que nunca nos dieron, porque la industria creativa ha sido una de las que históricamente no se les ha dado el recurso. Y ese problema que tenemos debemos saltarlo a través de esa profesionalización. Adelante. Y bueno, quiero contarles algo y es que existen muchas ideas, pero bueno, hay muy pocos proyectos. No sé qué pasó allí con la diapositiva, si me colaboran. A ver qué sucedió para que se vea la frase. Ah, se pasó. Me lo estás pasando para adelante. Pero bueno, mientras se solucionan y llegan a muchas ideas y pocos proyectos, bueno, lo que sucede es que muchas personas sí dicen, tengo una idea y quiero desarrollarla, y sobre todo en el sector turístico y cultural que es tan transversal. Todos quieren entrar a esto y puede entrar desde el que es ingeniero, desde que es el médico, de que es el comunicador social, pero en últimas esas ideas no pasan y no se estructuran a proyectos como tal. No se hace esa estructuración, esa formulación y por ende no logran ese eslabón para solicitar esos recursos.
Y bueno, quiero contarles que los proyectos que sí se financian o que logran ese financiamiento en las convocatorias que existen a nivel mundial, porque hay muchísimas, son disruptivos. Uno, que no solo tiene que ver con el factor innovador a través de lo tecnológico, sino que también tiene que ver con esa innovación de producto, de procesos, que debe ir mucho más allá de eso, debe proponer. También se financian proyectos de impacto social. Se financian también proyectos que son sostenibles. Y esas son las tres características que debe tener un proyecto para que realmente pueda encontrar ese financiamiento o esas oportunidades de fondeo que les puedan aplicar. Y lo que sucede es que, sobre todo en el sector turístico, vivimos a raíz del ego o de la sociedad capitalista que nos ha hecho también pensar en cómo organizar un modelo de negocio, una empresa como tal que genere esos recursos necesarios para poder ser rentables, y vivimos en el día a día en Latinoamérica con esas empresas de turismo, pero no pensamos más allá en nuestro impacto ni en nuestra sostenibilidad y mucho menos en ser disruptivos o en buscar esa innovación. Y ese es la gran situación en la que ese gestor de proyectos no logra encontrar esas oportunidades. Adelante, siguiente diapositiva. Y bueno, cuando a mí me preguntan y yo puedo hacerlo, yo puedo gestionar mis recursos, la respuesta es que todos podemos hacerlo y debemos es aprender a autogestionar. Ahí se supone que debía aparecer la palabra todos, pero no sé qué está sucediendo con la diapositiva y ya me pasó hacia la otra, pero bueno, déjala ahí si quieres. Entonces, todos lo podemos hacer, todos podemos aprender a autogestionar esos recursos, todos lo podemos hacer, pero sobre todo en ese ideal de poder buscar esa ayuda para gestionar, en ese dejarnos acompañar, en ese dejarnos también instruir en cómo presentar un proyecto, de pasar esa idea a proyecto. Y para poder fondear se necesitan 4 temas principales. La primera, y es la que más se cae todos los proyectos, por lo menos los que yo he logrado asesorar en todo este tiempo, es en resolver un problema, sobre todo en el sector cultural que es tan artístico. De alguna manera creemos que lo que hacemos lo hacemos sobre todo desde el sentir y no lo pasamos también por esa parte del cerebro de ver los datos, de lo que sí se necesita, de lo que está necesitando el mundo para poder tener un gran impacto. Y es resolver esas preguntas de lo que realmente con mi proyecto en la industria creativa, ¿qué voy a resolver? 2, ese gran impacto que se genera con la 3, que es la integración. Porque cuando presentamos un proyecto ante una convocatoria, siempre debemos tener presentes la integración y la unión entre distintos actores de nuestro ecosistema empresarial. No debemos presentarlos nosotros solos como individual, no. Debemos empezar a unirnos en esa oportunidad de relacionamiento que tenemos. 4, realizar una solución oportuna, y esa solución oportuna te la da los planteamientos de esas preguntas necesarias, de esas preguntas que sean ideales, esas preguntas que sí sean las adecuadas para resolver el problema. Y aquí hay una situación generalizada en el tema del fondeo, y es que siempre queremos que nos apunte a lo que nosotros creemos en nuestra mente, que es lo que puede solucionar ese problema. No, aquí lo que debemos es buscar realmente las soluciones que el mundo está necesitando. Y ese es el gran reto en todos los proyectos sociales, en los proyectos de la industria creativa, buscar esas soluciones ideales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y aquí hay un tema
muy particular, y se quitó la diapositiva, no sé qué está pasando, me disculpan, pero bueno, vamos a coger esto como jocoso, y es fracasa pronto, y es que nos aterra mucho el fracaso cuando estamos haciendo un proyecto. En nuestros proyectos generalmente debemos empezar a hacer mínimos productos viables para poder saber si realmente lo que estamos poniendo como solución es lo que necesita el mundo o lo que necesita realmente ese mercado objetivo o ese público objetivo o esa comunidad con la que quiero trabajar. Y esos fracasos prontos, tempranos, son los que nos da realmente las pautas y las lecciones necesarias para poder avanzar realmente, para poder realmente encontrar lo que nosotros podemos aportarle al mundo con lo que vamos a presentar ante una convocatoria. Siguiente diapositiva. A ver si esta sí se ve. Adelante. De pronto será el programa, pero bueno, no sé. Y lo debemos hacer sobre todo en esa brillantez más allá, ese fracaso pronto debe ser en esa brillantez más allá del storytelling que contamos, de la historia que creamos. Porque la historia que creamos debe estar pasando del storytelling hacia el story doing, donde el objeto de deseo pasa a un sujeto de acción. Y con esto me refiero a que las historias no cambian el mundo realmente, y si lo queremos hacer con nuestros proyectos, pues debemos entender que las historias no lo hacen. Lo que cambian son las acciones que generan esas historias, y esas acciones que generan esas historias debemos contarlas a través de ese story doing. Y en los proyectos, principalmente cuando presentamos una convocatoria, bueno, yo siempre aplico la técnica del storytelling para proyectos para ganarme una convocatoria de las que hemos justamente asesorado y también ganado propias, pero más allá de eso debe estar en esa acción de story doing con ese producto mínimo viable, donde el sujeto es el protagonista de esa acción. Y ese sujeto puede ser, por ejemplo, un mismo viajero, puede ser una misma comunidad con la que estemos trabajando, un mismo actor cultural, un mismo actor de la industria turística. Y en ese sentido debemos empezar a apropiarlo desde esa acción. Adelante. Y bueno, aquí el reto que tenemos en particular es que en nuestros proyectos debemos empezar a democratizar esa información, a democratizar la educación y además a democratizar la capacidad de análisis. Porque en nuestros proyectos sociales y en los proyectos de la industria creativa, tenemos la oportunidad, diría yo, que es la oportunidad de poder transformar esa comunidad o ese espacio en el que estamos trabajando. Y ese espacio que estamos trabajando realmente necesita ser hackeado y necesita que el contexto sea hackeado. Y a lo que me refiero con hackear el contexto, para poder explicarles ese concepto, es que realmente la información y la educación no está llegando a nuestros más bajos niveles o a nuestros más bajos estratos, ni a las personas que de pronto podrían ser esos agentes de cambio. Y el tema es que en nuestros proyectos turísticos y culturales tenemos toda la oportunidad de ser un sector transformador alrededor de eso. Y para que puedan no solo tener la información, como por ejemplo nosotros lo podríamos hacer en TFI para democratizar esas fuentes de fondeo alrededor del mundo,
y dárselas a los gestores que están en ese ecosistema de la industria creativa y que ellos a su vez puedan crear o ir escalando esos eslabones de la gestión para que se puedan profesionalizar como gestores de proyectos. Y bueno, ahí el tema es cómo desde esa misma educación y esa capacidad de análisis de coger la información y poder procesarla en nuestra mente, nos hace realmente cambiar esos contextos en los que estamos. Por eso, adelante, siguiente diapositiva. Bueno, por eso debemos entender que solo a través de esa democratización estamos generando un mundo de conexiones, donde ese mundo de conexiones va más allá no solo de los proyectos que estamos generando, de lo que estamos proponiendo, sino también de esas oportunidades que hay en alrededor del mundo. Y como realmente, bueno, mi charla habla sobre cómo financiar esos proyectos turísticos, yo también les quiero contar de que, bueno, hay múltiples oportunidades para conectar y la gente está teniendo esa necesidad de conexión, no solo con el recurso y con el dinero que hay disponible para poder financiarnos, sino con el valor que también nos pueden aportar a través de ese capital relacional. Y bueno, aquí les dejo algunas formas de financiarse que nosotros utilizamos para mapear esas fuentes que van más allá de ese crédito, van más allá de endeudarse, van más allá de microdeudas, de deudas blandas, de préstamos, de micropréstamos, va más allá de eso, porque es que hay otras opciones para poder empezar a poder hacer nuestro mínimo producto viable o por lo menos también para empezar a hacer o materializar ese proyecto si lo tenemos un poco más grande. Por ejemplo, en ese mundo de conexiones están las subvenciones, están las donaciones, están los crowdfunding, están los crowdlending, está el crowd outsourcing, está los fondos de capital de riesgo que a su vez se dividen en equity, están los ángeles inversionistas, están los concursos, la financiación pública, está incluso algunos que me faltan como el blockchain y los NFT. Pero la gente desconoce eso y a eso es con lo que me refiero a democratizar esa información, porque se queda siempre en las figuras de poder y esas figuras de poder se quedan con esa información valiosa que puede ser de gran utilidad también para ese gestor, ese pequeño gestor que quiere desarrollar algo por sus contextos. Adelante. Siguiente diapositiva. Gracias. Y en esa conexión donde debemos empezar a poder entrar a interactuar con esas oportunidades que existen en el mundo, debemos empezar a desbaratar y a deconstruir esas ideas que tenemos en nuestra mente. Y es, por ejemplo, una que yo he escuchado muchísimo y es que, no, Paola, yo no voy a presentarme a esta idea, a este concurso o a esta convocatoria porque me van a robar la idea. Y seguramente si yo les digo, alcen la mano, ¿quién se ha identificado con eso? Más de uno va a alzar la mano, porque hasta yo misma lo tuve en principio. Y es que esa es una idea muy común y sobre todo en Latinoamérica porque conocemos cómo de pronto nos podemos familiarizar con esas situaciones tan complejas. Pero más allá de eso, yo quiero decirles para una persona que bueno, ha logrado ya ganar más de 72 proyectos en distintas convocatorias, es que esas oportunidades, más allá de robarnos la idea, porque no es así, nos aportan valor, más allá del financiamiento. Sobre todo yo diría que lo más valioso de concursar o de ganarse una convocatoria, más que el recurso para hacer tu idea realidad, es
poder conectarte con ese capital relacional, con esas oportunidades de también incluso de ver otros mundos, otros ejemplos que hay en el mundo. Y eso es realmente lo que queremos nosotros con TFI y lo que queremos también, lo que yo también quiero de alguna forma dejarles durante esta charla, y es que ustedes también pueden aprender a gestionar y pueden aprender a entender que sus proyectos deben salir de esa caja de que, bueno, tengo esta idea como agencia de viajes o como un operador turístico, y mirar más bien cómo me asocio con otras personas para poder presentar proyectos que sí puedan casar con esas convocatorias y que generen además, más allá de robarse esa idea, y repito, buscar esas otras formas de conectarnos con el mundo, porque hay algo que no hemos aprendido dentro de dentro de esta pandemia que tuvimos, y es el hecho de que esas conexiones que supuestamente iban a ser lo que nosotros íbamos a aprender de la pandemia, realmente pues no es tan así. Tenemos un recelo incluso todavía para poder conectarnos y poder confiar en el otro, poder también estar en esa sintonía, con esa conciencia también. Y eso es un reto que debemos empezar a aprender en esas lecciones que nos dejó la pandemia. Y apropiándolo, bueno, al mundo del fondeo de proyectos, justamente va relacionado con deconstruir y desbaratar esas barreras que tenemos para poder presentarnos y poder aprender de la gestión de los recursos. Adelante. Y bueno, aquí yo quiero hacerles una invitación, y es que a que cambiemos esas ideas de 1.000 pesitos, y por aquí tengo una moneda de 1.000 pesitos para que ustedes vean lo que yo tenía de 1.000 pesos de presupuesto. Y bueno, no conté por qué tenía 1.000 pesos de presupuesto, pero los voy a compartir. Realmente esos 1.000 pesos de presupuesto eran por temas políticos, porque yo no ascendí por un tema político, realmente en la dirección de turismo. Entonces, en ese sentido, todos esos años en los que estuve allí en ese puesto y todo el estrés que también tuvimos, pudimos materializarlos en proyectos que fueron gestionados con todas esas fuentes de financiación que les mostré, para proyectos que no solo fueron para temas de promoción, que podría ser lo más blando dentro de una gestión pública o de capacitaciones, sino también para temas de infraestructura turística. Y yo también creo, y lo sé porque también lo he hecho con otras personas, y es, debemos empezar a materializar esos proyectos de pasar esos 1.000 pesitos a muchos millones de dólares, no solo de dólares, sino de conexiones. Adelante. Y bueno, termino mi conferencia con esta reflexión sobre, les decía que si el cielo era el límite, y realmente no podemos ponernos esa barrera de que el cielo es el límite, porque ya el humano ha puesto su huella en la luna. Y mi reflexión es esta: no nos pongamos esas barreras, no nos centremos solo en esas concepciones que nos ponen a nosotros mismos, esos estereotipos, esas solo funciones como servidores públicos, privados, etcétera. Pongan su huella más allá de la luna, pongan su huella más allá de la luna y aprendan también a gestionar esos recursos, porque eso también los va a llevar a otros espacios de conexión, que es lo que necesitamos en este momento. Gracias. Muchísimas